las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad. Presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches, de nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso, mes de enero, año 2014, muchas novedades y como siempre las reglamentaciones, algunas llegaron a fin de año, otras están llegando recién a principio de este año, mucha confusión. ¿Y qué pasa? Este es un tema que no solamente le interesa y necesariamente deben conocer los profesionales contables o los que liquidan los impuestos, sino usted, productor, que nos está escuchando, porque es en usted en quien va a recaer esta nueva carga impositiva. Por eso hoy justamente vamos a analizar lo que un productor debe saber del nuevo IRAGRO, y para eso invitamos a nuestro profesor Rafael Heiseque, experto en la materia, para discutir justamente qué es lo que debe saber usted, pequeño productor que nos está viendo desde todo el interior del país a través de Red Guaraní, y también en enero tenemos repeticiones en horarios diferentes, así que hay mayor posibilidad. Pero en primer lugar, queríamos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que apoyan la formalización de la economía y permiten que este su programa, Educación Tributaria Paso a Paso, desde hace 8 años, llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapa la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos Madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. ABC Color, el diario más completo. SAN, negocios bien hechos para su división online. Power4, el éxito físico en pocos minutos. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Importadora Avenida, tecnología de punta en todos sus servicios. Fotrien, educación de posgrado, y Vicio, déjame uno. También tenemos un auspicio muy importante de Automotor. Ustedes van a ver unas publicidades de unos vehículos al que todavía no cambió el vehículo el año pasado, tiene la posibilidad de hacerlo ahora. Muchas gracias también a Automotor. Y ahora sí, damos la bienvenida a Rafael Heiseque, en donde vamos a comentar. Bueno, Rafael, en primer lugar, un saludo a la teleaudiencia y desde tu óptica de profesional. Hoy quiero que no pienses en los contadores que necesariamente deben saber, sino en los productores que dicen: yo no entiendo esto, ¿cómo lo que es ahora? Tengo que pagar IVA, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es el nuevo IRAGRO? Yo antes tributaba por la superficie agrológicamente útil, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿Qué es lo que tengo que saber? Lo que un productor debe saber de este nuevo IRAGRO, y sobre todo lo que más quieren saber: ¿pagará más impuestos o no pagará más impuestos? Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Nora. Antes que nada, un saludo a la audiencia. Yo creo que van a pagar más impuestos. O sea, los cambios que se hicieron fueron para que se paguen más impuestos. Acuérdense que la tasa del IRAGRO no cambió, es 10%. Y lo que se hizo fue ajustar para que ese 10% dé más ingresos al fisco. O sea, seguro que van a pagar más impuestos en base a los ajustes que hizo la reglamentación, que se van a ver ahora en este año, en este primer año. Ahora, muchos empresarios del agro dicen: ¿sabes qué? Esto es toda una historia porque a mí nunca me controlaron. Yo llevo cuántos años, el fisco no tiene la capacidad de ir a controlar en el interior, y aparte no tienen interés. Con este nuevo IRAGRO, más el IVA agropecuario, ¿el productor puede estar tan seguro que no le van a controlar, o
justamente siendo ellos proveedores de materia prima, de productos que van a ser exportados, van a tener un mayor control con el IRAGRO y el IVA agropecuario. El que esté esperando que el fisco toque el timbre en el portón de su campo, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar ahora con el nuevo IRAGRO y con el tema de la aplicación del IVA es que van a empezar a funcionar las computadoras mejor, claro, porque van a empezar a cruzarse los datos. Piensen ustedes que ahora el fisco está trabajando intensamente en mejorar toda la parte de informática y sobre todo de cruces de datos. Al meterse el IVA, toda la información que está metida de ventas o compras de estos grandes exportadores o de frigoríficos va a empezar a cruzarse con los productores agropecuarios. Antes al productor agropecuario le controlaban básicamente por su IRAGRO o por su IMAGRO antiguo. Hoy le van a controlar también por el IVA y ese cruce es muy grande ya. No solamente eso, vemos que hay un control, no sé por qué la política y muchos políticos también están en contra de las exportaciones. Se está dando algo muy raro en donde se quiere cobrar impuestos a la exportación y poner trabas a la exportación cuando nuestro país es justamente muy pequeño y necesariamente requiere exportar sus productos si quiere crecer. Vimos en los últimos tiempos del año pasado, vamos a controlar a los exportadores, queremos saber qué exporta, queremos saber qué hacen, queremos saber. Y por otro lado, el auge total de la exportación, no recuerdo porque no tengo aquí la publicación, pero estamos en un lugar pero muy bien ubicados en el tema de las exportaciones. El proveedor de productos agropecuarios, ya sea carne, ya sea soja, ya sea trigo, ya sea maíz, el proveedor de los exportadores tiene mayor posibilidad de que sea controlado a través de lo que justamente Rafael dijo, la computadora. Sí, totalmente. Y fíjense en los últimos casos que se dieron de controles cruzados que saltaban en la prensa con créditos tributarios falsos. Me explicaban la otra vez que el sistema que usaron anteriormente era controlarle al proveedor del exportador. Claro. Y el proveedor del exportador siempre estaba bien. ¿Por qué? Porque se controlaba hasta ahí. Claro. Y ahora bajaron un escalón, me explicaron. Es que es ahora el proveedor del proveedor. Y ahí encontraban la falla. Entonces van a encontrar ahora que van a empezar a ir, están bajando escalones hacia proveedor hacia abajo y ahí encuentran que el proveedor del exportador tenía créditos pero de alguien que no pagó el IVA. Y entonces ahora empieza el juego de cómo hacer los controles correctamente. Es más, todo el tema de la ley, si ustedes se fijan en la ley 5061, se crea una división nueva para créditos tributarios, sí, porque eso ocupa muchísimo trabajo para la SED. Y ellos se dieron cuenta que no podía ser que todo su equipo trabaje, 80% de su equipo de grandes contribuyentes, claro, trabaje en esto, ¿verdad? Y ahora se abrió para esto. O sea, a mirar con lupa ahora eso, y mirar con lupa quiere decir que van a cruzar mucho mejor los datos. Bueno, justamente quería mostrarles, estos son nuestros títulos de posgrado, si me ayuda el director, que vamos a tener en el año 2014. Maestría en Impuestos y Auditoría, Maestría Internacional en Derecho Comercial y Asesoramiento Impositivo. Dentro de esto también está el famoso tema de control de precios de transferencia, que se está guardando la reglamentación, que posiblemente se aplique recién desde a mediados de año, en donde también el comercio de estos tipos de productos agropecuarios tiene un papel importante. Maestría en Asesoría Impositiva y Reorganización Empresarial, también maestría en Tributación, y por otro lado también tenemos esta especialización en Contabilidad y Auditoría de Empresas Agropecuarias. ¿Por qué el profesional contable hasta el año pasado y hasta hace 2 años no le interesaba la contabilidad agropecuaria, y es tan diferente la contabilidad agropecuaria? ¿Y qué tiene que saber el productor también para poder controlar eso? Lo que cambió mucho ahora es de que el fisco tiene en este momento 2 pilares para la nueva reglamentación que vimos, la nueva reglamentación, que son muy interesantes. Primero, la información contable no se modifica por temas fiscales, claro, que antes sí se modificaba. Entonces era bastante complejo tratar de hacer una contabilidad agropecuaria y encima tratar de transformarla para que aparezca como el fisco quería. Entonces ahora el fisco dijo, no,
usted haga la contabilidad, señor contador, licenciado, haga usted la contabilidad como le dicen los principios de contabilidad y después haga los cálculos para el pago de impuestos. Esto fue un paso, pero que pero gigante. Mucha gente no va a dimensionar todavía. Y el segundo gran tema contable es de que básicamente estamos pasando de lo que era la contabilidad antigua, donde uno registraba papeles, facturas, documentos a valor histórico, a una contabilidad basada ya en informes financieros. Fíjense que los balances ya no se llaman balances, se llaman informes financieros. Y todas las normas internacionales de contabilidad que son ahora, están basadas básicamente en cuánto es el valor de lo que vale un activo por lo que, por ejemplo, va a producir. Claro. Esos cambios hacen que uno tenga que trabajar permanentemente, y sobre todo en el sector agropecuario, en evaluar distintos valores dentro de la contabilidad que de repente, o en la mayoría de los casos, son distintos a los valores de los documentos. Y el fisco abrió esa puerta. Nos dice, cambie, como dicen las normas, evalúe lo que tenga que evaluar, pero a la hora de vender, use el costo del documento que usted tenga. Pero una cuestión importante ahí, el productor es el que debe informar al profesional contable el crecimiento de su activo biológico, las diferentes clasificaciones de los animales, etcétera, ¿verdad? Y si el productor no sabe eso, si el productor no tiene, por ejemplo, su hacienda, vamos a poner ganadería, su hacienda clasificada, ¿podrá hacer el profesional contable su tarea? Yo creo que el productor agropecuario sabe mucho más que el profesional contable de ese negocio. Entonces lo que están esperando los profesionales contables es que el productor le transmita lo que él conoce de sus valores, porque los valores son públicos, o sea, nosotros sabemos cuánto valen los animales, cuánto vale la soja. Lo que estamos esperando es que el productor nos pase esos datos, en algunos casos, la mayoría ya pasaron, y con eso nosotros vamos a poder hacer los valores que nos está pidiendo la contabilidad para poder pasárselo al fisco. Pero nuestro objetivo primario siempre va a ser poder informarle al productor cómo le va en el negocio. Y secundariamente, nosotros tenemos que preocuparnos de pagar correctamente los impuestos para que este productor no tenga ningún problema, ninguna contingencia fiscal. Pero si entendemos esa regla de juego que el fisco nos abrió ahora, trabajen de acuerdo a su contabilidad y a la hora de hacer el pago de impuestos, haga una hoja de trabajo y haga una liquidación correctamente, nosotros vamos a poder presentarnos a los bancos, vamos a poder presentarle a los dueños, a los accionistas, vamos a poder presentarle correctamente la información y va a empezar a haber una fluidez de información mucho mejor, ¿verdad? Y yo creo, se va a categorizar mucho mejor al profesional contable. Importantísimo. Bueno, antes de ir al corte, quisiera recordarles que puede ingresar a nuestra página web. Aquí tenemos, señor director, si me ayuda un momentito, aquí está. Esta es nuestra página web, www.ruoti.com.py. Aquí tenemos educación tributaria. Luego voy a pedirle al señor director que nos muestre cómo se entra al canal YouTube. Estábamos viendo con Rafael que también habíamos hablado, por ejemplo, si quiere saber lo que hablamos en septiembre, aquí tiene información gratuita y usted acá se registra como usuario de la revista y televidente de nuestro canal y va a recibir gratuitamente, por ejemplo, todas estas informaciones, las láminas que estamos pasando y también ya estamos preparando nuestras nuevas publicidades con ABC Color. Toda información gratuita. Y atención, para estos cursos que estuvimos hablando, aquí hace un clic más y inscríbase a nuestros cursos que van a empezar. Estoy todavía negociando acá con el profesor Rafa porque se quiere ir de vacaciones. Le digo, no, este año tenemos que empezar temprano, después del carnaval, ya el 22 de febrero, 23, estamos todavía viendo. ¿Por qué? Porque uno de los temas que más nos pide la gente justamente es la renta personal, que hay que liquidarla en marzo, y ahí mucho cuidado porque hay un desconocimiento tremendo todavía de lo que es la renta personal. Y la otra cuestión es cómo prepararse para los dos nuevos impuestos. A la vuelta del corte, ¿qué significa para el productor ser además contribuyente de IVA? ¿Cuál es el trabajo adicional? ¿Y qué pasa si yo digo, yo ya estoy cansada de este tema, yo me voy a dedicar a producir, no quiero saber nada, voy a comprar todo sin factura y voy a vender todo sin factura? ¿Qué pasa? ¿Existe posibilidad de que se controle?
Vamos a la vuelta del corte y seguimos con más educación tributaria paso a paso. Las familias que nos sentamos juntas a comer, tenemos algo que decirte. En esta fiesta no entra internet, lo estamos pasando muy bien. Hoy nos reunimos todos en casa, todo lo bueno vuelve otra vez, porque cambiar el mundo comienza. En Coca-Cola creemos que la felicidad también se cocina en casa. Por eso esta campaña de publicidad está hecha con familias como la tuya. Coca-Cola, las comidas mejor juntos. Porque comprometer tu estilo. Nuevo Accent. Le invitamos a formar parte de un selecto grupo de profesionales altamente capacitados en ramas tan importantes como lo son impuestos, auditoría, derecho y práctica laboral, derecho comercial, derecho societario, reorganización empresarial, el nuevo IRAGRO, el IVA agropecuario, la renta personal, cómo planificar los ingresos, la incidencia de todas las operaciones comerciales y también civiles. El no tener tiempo ya no es excusa, porque en nuestro Centro de Capacitación de Posgrado, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, FOTRIEM, habilitado para otorgar título de maestrías, especializaciones y diplomados, hemos diseñado un sistema muy, pero muy inteligente. Smartphone for Smart Education. Capacítese desde su propia casa u oficina a través de su teléfono o a través de la computadora, siguiendo las clases presenciales que se desarrollan aquí en nuestra sede de Asunción, pero no solamente siguiéndolas, sino interactuando para cuando no pueda asistirlo. Y además, somos el único instituto de capacitación que hemos preparado libros especiales para cada módulo, cuadernillos de ejercicios prácticos, DVDs de las clases presenciales para que usted pueda de nuevo ver en su casa, foro de discusión FOTRIEM y mucho más. Por eso, ingrese a nuestra página web www.ruoti.com.py, FOTRIEM, e inscríbase anticipadamente para nuestros cursos de posgrado año lectivo 2014. Y recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. Continuamos en educación tributaria paso a paso, hablando justamente de lo que el productor debe saber del nuevo IRAGRO, del IVA agropecuario. Antes de ir al corte le preguntaba a Rafael, antes que nos diga las novedades, porque hay muchísimas novedades, vamos a tener que hacer varios programas sobre el tema, en donde nos diga, en realidad, el productor simplemente va a poder decir, no, hombre, esto a mí no me interesa, yo voy a vender en negro, yo voy a comprar en negro, lo mismo no me van a controlar, no hay cruce de información, ya esto ya es demasiado complicado. ¿Va a poder hacer simplemente eso y comercializar tranquilamente sus productos? No, no va a poder hacerlo. Si ustedes se fijan en el artículo que salió del decreto, lo que se hace ahora es una retención, por ejemplo, de 15.000 guaraníes por cada
toneladas de soja por cada animal vendido. Y si ustedes se fijan en el valor, la recaudación, si bien va a ser un valor importante, lo que va a quedar plasmado en cada retención va a ser el nombre del contribuyente, el RUC, el nombre de la empresa. Se van a empezar a levantar registros, ¿verdad? Y ustedes piensen, me habían contado por la SED de que está por salir el primer documento digital de la SED, va a ser la retención. Claro. Entonces, no solamente ya se va a hacer el papel, sino que ya se va a ir guardando en la propia página de la SED cada persona que fue retenida, y si retuvo, tuvo que haber vendido, y si vendió, era su IVA, y bueno, iba cruzándose todos los datos. Claro. Ejemplo, yo podría tener mi libreta de vacunación del SENACSA que diga que vacuné 180 animales, y después resulta que nunca vendí esos 180 animales, o solamente vendí 20, y ya pasaron años y años y años. ¿Se puede cruzar de esa manera los datos también? Hacienda trabajó todo el año 2013 en conectarse con SENACSA. O sea que si ustedes ven una libreta un acta de vacunación de SENACSA, ustedes ya ven una parte de toda la información de SENACSA. Cuando nosotros hacemos transferencia de guía a transferencia, eso significa una venta. Y en este momento el fisco lo que puede hacer es directamente sacar de SENACSA cuántos animales vendió cada persona y comparar simplemente con lo que está facturado. O sea, no es muy complicado para el Ministerio eso. Justamente para reforzar lo que dice Rafael. Antes no se controlaba mucho el IMAGRO por una cuestión importantísima. Primero, porque la recaudación no iba a las arcas generales, sino iba a la mayoría al INDER. Ahora va a los municipios, a las gobernaciones, a un programa también específico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el 80% va a la Subsecretaría de Estado de Tributación, en donde se pretende una recaudación mayor para tratar de cubrir este presupuesto, y el déficit fiscal proyectado para el 2014 es grande. Hasta se dice que no se va a poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. O sea que van a tener que apretar este sector, porque son dos nuevos impuestos, el IRAGRO y el IVA agropecuario. El productor tenía la idea: yo antes pedía factura con IVA porque con el IVA podía pagar mi IMAGRO. Atención productora, lo que dijo justamente Rafael: 15.000 guaraníes usted ya va a pagar de IRAGRO en forma anticipada cuando vende un animal. 15.000 por animal y 15.000 guaraníes por cada tonelada de granos ya estaría pagando. Es decir, si usted en el 2014 va a vender 100 animales, como mínimo ya estaría pagando 1.500.000 guaraníes de IRAGRO en forma anticipada. Por lo tanto, van a haber muchos controles. Otro control que se suele hacer mucho es con los insumos, porque lo que le va a interesar a la Subsecretaría de Estado de Tributación es legalizar la cadena productiva que empiezan con los insumos y termina ya sea con su exportación o con su consumición, porque son productos agropecuarios ya sea procesados o en estado natural. Entonces, ¿podrá la gente simplemente comprar semillas que van a estar grabadas a la tasa del 5, sin factura, fertilizantes sin factura, estas cosas que se usan para fumigar sin factura, y después tranquilamente vender 10.000 toneladas de soja, 10.000 toneladas de trigo? ¿Podrá hacerse eso? ¿O con la propia declaración del IVA yo me puedo dar cuenta que compró ese productor sus insumos de alguien que no le facturó con IVA? Bueno, hay que tener en cuenta que al venderse ya productos con IVA, al productor le conviene muchísimo tener un crédito fiscal para poder aplicar a esa venta. O sea, uno de los motivos por los cuales se graba los granos y se graban los productos en estado natural, los animales, es para que el productor se sienta interesado en poder comprar con factura y poder utilizar ese crédito y ese gasto para el pago. Acuérdense de que ahora estamos entrando en un régimen contable de ingresos versus egresos, donde nosotros tenemos que demostrar cuánto gastamos. En la medida que no compremos con factura, vamos a tener un IVA que pagar altísimo y vamos a tener que pagar una renta altísima.
que como va a estar calculada contablemente, va a generar una renta terriblemente importante. Entonces, hoy en día yo creo que ese margen se va a achicar por una cuestión de conveniencia del propio productor. Ese productor que paga de acuerdo a la superficie agrológicamente útil, renta presunta. ¿Cómo empieza con todo esto nuevo? Porque ese productor normalmente, como pagaba por renta presunta, no tenía nada. ¿Cómo hace el contador para empezar con alguien que no tenía ningún tipo de papel? Porque como pagaba como renta presunta, lo manejaba muy poco, digamos, empresarialmente, muy poco organizado en forma empresarial. Ese productor que pagaba por renta presunta, hay que entender una cuestión importante. Ese productor tenía todavía hasta el año 2013, tenía el IVA crédito que podía utilizar. Entonces, básicamente ya se había ordenado un poquitito ese productor para no perder ese IVA y ya están los documentos que le habían entregado al contador para poder pagar esos IVA. Lo que va a cambiar ahora es que el productor se va a preocupar de ver cuánto realmente ganó para saber cuánto le va a salir el impuesto. Antes, fíjense lo que pasaba, era comprar con factura, tener ese crédito fiscal, y la venta no era problema porque la venta era una venta fija, era una venta presunta que se calculaba sobre las hectáreas. Pero en este momento, como tiene que calcularse sobre la venta, ahora el productor va a ver cuánto tiene que facturarle al silo para entregarle o al frigorífico, y ese valor es sobre el cual va a pagar el impuesto. Acuérdense que en el IRAGRO hay un trueque entre no hacer retenciones a las exportaciones a cambio de subir la recaudación del IRAGRO. Creo que por ahí escuché que estaban en alrededor de 170 millones de dólares, un impuesto que hasta ahora no recaudaba ni 12. Sí. Entonces, otro dato interesantísimo, el IRAGRO, la relación entre IRASI y IRAGRO es 1 a 40. Por cada 1 millón que entra a IRAGRO, entran 40 millones de IRASI. Entonces, lo que va a pasar ahora es que lo que se está buscando es recaudar esos 170 millones de dólares y para eso van a haber muchos controles para que se pueda cumplir eso. Ahora, la palabra clave aquí es el tema de las retenciones. ¿Por qué? Porque yo te vendo a vos una tonelada de productos agropecuarios. Sí. Eso va a estar grabado a la tasa del 5%. Vos sos exportador o empresa designada como agente de retención. Si sos exportador, las reglas hasta este nuevo cambio era que vos ya me retenías el 100% del IVA. Entonces, vos me vas a retener, me tendría que pagar 100 para hacer algún número redondo. Me vas a retener primero 15.000 y después me vas a retener parte del IVA en la práctica cuando se produzcan las transacciones, ya sea en la primera venta a un frigorífico o a una empresa copiadora, o va a haber un proceso de retenciones, y eso es lo que preocupa al al productor, que al final él tendría que usar el IVA crédito con débito, pero no puede porque no tiene IVA, tiene solamente papeles comprobantes de retención. Esta reglamentación se está cambiando eso, o simplemente me voy a quedar con muchos papeles de retención de IVA. No, es más, si ustedes se fijan en el decreto que salió, el IVA que tenía el productor entre el 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre, va a poder utilizarlo para compensar sus ventas del año 2014, que no estaba previsto y que a pedido de los gremios, la subsecretaría aceptó que se pueda utilizar, salvo el tema de inversiones. O sea, dijo la subsecretaría, mire, usted puede utilizar como crédito esto, pero lo que va a utilizar para el año 2014. Claro. Y si usted compra una cosecha ahora, no la utiliza solamente para el año 2014, sino que la va a utilizar para varios años. Entonces, el crédito que nosotros tenemos, vamos a ordenar, tenemos una retención de 15.000 por el IRAGRO, ¿ok? Que eso vamos a poder compensar con nuestro impuesto a la hora de pagar el IRAGRO al año siguiente. Y el problema es que si pagué mucho más, por ejemplo, tuve una pérdida y ese 15.000 sobrepasa el impuesto a pagar, el problema está que no me van a devolver fácilmente. Me van a utilizar, va a quedar como un crédito. Voy a poder utilizar para otros años. Voy a poder utilizar para otros años, no hay otra fórmula para eso. Y sin embargo, en el tema del IVA, lo que puso la reglamentación es un límite, que solamente se puede retener hasta el 30% del IVA que el productor tiene
para que justamente pueda utilizar con sus créditos, puedan ir compensando. Porque si no, al tener el 100% nunca iba a poder usar sus créditos. Para eso se requiere un productor sumamente organizado. Porque si yo voy a ser contribuyente de IVA mensualmente, si voy a ser, me van a retener, yo toda esa información ya la tengo que manejar mes a mes y no año a año como se venía haciendo anteriormente. Para mí ahí está el gran cambio. El gran cambio está en ser muy, pero muy ordenados con la documentación, porque normalmente se entregan, por ejemplo, a la gente que va a realizar actividades de limpieza de campo, curpida, lo que se llaman trabajadores independientes, que también tienen la retención que bajó un poco, ¿verdad? Entonces, la parte administrativa de un establecimiento agropecuario, aunque sea pequeño productor, es tener una cantidad de papeles y tener esos papeles en tiempo. Comprobante de retención que se tienen que utilizar en el mes que corresponde la declaración. No que hoy me dan un comprobante y yo no presenté y presento otra vez y hago las rectificativas y las rectificativas. ¿Compartís conmigo esto, Rafa? Yo creo que ahí hay un artículo que si ves que salió, van a ser para los productores que son puramente imagros. Sí. Van a ser cuatrimestrales las declaraciones juradas. Sí. Entonces van a haber realmente 3. Sí. No así para el que tiene otra obligación y entonces está pagando su IVA mensualmente. Pero el fisco pensó en este tema en los productores que tenían que juntar los papeles. Yo recuerdo esta misma discusión con el tema de impuestos a renta personal, sí, sí, sí. Que tenemos que ordenarnos todo. Claro, sí. Y lo que dice el fisco en estos casos, según lo que uno lee en las reglamentaciones, es, mire, si usted quiere pagar menos impuestos, claro, ocúpese de su administración. Y si usted no quiere ocuparse de su administración, pague más impuestos y acaba el problema. Estamos de acuerdo, solamente eso justamente queremos decir, es que debemos realizar como personas físicas para la renta personal, como productores también para el IRAGRO, porque de hecho los que trabajan en la industria, en el comercio y en la prestación de servicios no profesionales lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Y antes de ir al corte quería comentarte, una persona me llama y me dice, esto es una cosa de loco, ¿cómo yo voy a tener que llevar un libro de ingresos y un libro de egresos si yo no soy comerciante, yo soy persona física? Le digo, disculpe señor, pero en todos los países los contribuyentes tienen que tener un libro de ingresos y un libro de egresos, no porque usted sea comerciante o no comerciante, y usted debe saber cuánto gana y usted debe saber cuánto gasta y cuánto invierte, ya sea productor, ya sea persona física, ya sea comerciante, ya sea profesional, porque eso forma parte de la vida económica de una persona física, de una empresa, y por eso justamente que este programa lo que trata es de llamarle la atención a las personas físicas que no tienen nada que ver con la actividad de profesionales dedicados a la auditoría o a la contabilidad, sino que esto es de interés general de toda la ciudadanía. Ahora sí, vamos al corte y continuamos aquí. Es cierto, Rafael, que para este 2014 es más complicado aún porque hay que hacer 2 declaraciones. Es cierto que cambia el tema del ejercicio fiscal. No me respondas ahora, a la vuelta del corte. Continuamos aquí con más educación tributaria, paso a paso. En mi casa hoy. Las familias que nos sentamos juntas a comer, tenemos algo que decirte. En esta fiesta no entra internet, lo estamos pasando muy bien. Hoy nos reunimos todos en casa, todo lo bueno vuelve otra vez, porque cambiar el mundo comienza. En Coca-Cola creemos que la felicidad también se cocina en casa. Por eso esta campaña de publicidad está hecha con familias como la tuya. Coca-Cola, las comidas mejor juntos. ¿Te han preguntado cuáles son tus puntos fuertes? Durabilidad y fuerza. Desempeño. Rendimiento. Imagen. Confort. Tamaño. La respuesta es todas. Nuevo Isuzu D-Max te hace grande.
continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso y recuerde, 2014, año con más énfasis aún en las diferentes capacitaciones. Fotrien ya, usted puede entrar a la página www.ruoti.com.py, ver los diferentes programas como el que estuvimos viendo, pero este año hemos implementado otras novedades. Una cuestión es nuestro sistema Smartphone for Smart Education que usted ve en la publicidad, y otro sistema van a ser las teleconferencias, los telecentros educativos. ¿Cómo van a ser? Como mis profesores, incluyendo aquí a Rafael, no se pueden trasladar todas las veces. Tenemos sedes en Pedro Juan Caballero, sede en Concepción, Colonias Unidas, también tenemos sede en Encarnación, Ciudad del Este y Santa Rita, y todos quieren dar el mismo tema. No sé cómo va a hacer para repartirte, Rafa. Son varios profesores, muchos profesores, son como 7 profesores también de la parte agropecuaria, y tenemos un staff de más de 35 profesores, pero hemos dispuesto para mejor capacitación crear los telecentros. ¿Cómo funcionan estos telecentros? Los alumnos van a nuestro local, por ejemplo, este que tenemos aquí, en la sede Pedro Juan Caballero. Los profesores van a dar la especialización en auditoría los sábados, una vez por semana, y los martes y jueves de 18 a 21 horas se hace a través del telecentro, en donde van hasta el local, en la pantalla gigante, comparten con un profesor guía las clases que se desarrollan aquí en Asunción. No es que lo van a ver simplemente de su casa. Invitamos a los de Pedro Juan Caballero a ser especialistas en auditoría, título que lo habilita a ser auditor registrados ante la SED. Abogados, escribanos, contadores, administradores y de cualquier profesión, diplomado en renta personal y asesoría impositiva en nuestras diferentes sedes. En Pedro Juan contamos con el apoyo del Colegio de Contadores del Paraguay, filial Pedro Juan Caballero. Recuerden lo que nos diferencia: nuestro sistema de capacitación inteligente, nuestro sistema de videoconferencia, y acá justamente lo tiene. Ingresa a nuestra página web www.ruoti.com.py, nuestros libros, nuestros materiales, información gratuita, y suscríbase a nuestro canal YouTube y puede recibir todo esto en forma gratuita. Bueno, ahora, Rafa, es cierto que vamos a tener que hacer 2 balances. Cambió la fecha. ¿Cómo es ese tema? Bueno, básicamente lo que está haciendo el fisco en este plan de adecuar la contabilidad a los informes financieros. Los ciclos productivos del sector agropecuario, sobre todo en la ganadería, empiezan realmente en julio. Entonces, este año lo que va a hacer la SED es mudar de oficio a todos los contribuyentes de IRAGRO, solamente que tengan IRAGRO como obligación, a fecha de cierre 30 de junio. ¿Ok? Entonces, el primer año, para poder enganchar de lo que veníamos el 31 de diciembre, vamos a tener que cerrar nuestro ejercicio al 31 de diciembre de 2013 y volver a cerrarlo al 30 de junio del 2014, para ahí empezar a hacer 1 de julio a 30 de junio del año siguiente y cambiar nuestro ciclo. Bastante trabajo. Los contadores van a preguntar, ¿y van a cobrar por doble balance? Y yo creo que vamos a tener que cobrar porque van a hacer 2 balances y medio, por lo menos la gente que haga cierre de auditoría, va a haber un costo interesante para el productor, pero hay que entender lo siguiente: con esto, por ejemplo, los productores o los ojeros ya no van a tener un año cortado como tenían. Claro. Porque empezaban en septiembre y terminaban. Ya está adecuándose a la realidad. El productor que hacía cría ya va a tener un año ya cerrado en el propio ciclo. O sea, esto realmente es adecuar los ciclos productivos a la realidad de nuestros informes financieros. Otra novedad del decreto que tenés ahí enfrente tuyo. Yo creo que lo importante acá es ver, primero, que el IVA que nosotros teníamos en el año 2013, que era costo, la Subsecretaría nos reconoce como crédito, y no todo, pero nos reconoce una parte importante de todo lo que sea insumo y todo lo que sea para la utilización de la producción de este año 2014,
Después también tenemos una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que es que en el cierre del año 2013 nos van a pedir que te expliquemos claramente cómo son nuestros costos de los bienes que tenemos, porque el fisco ahora apunta a los costos no deducibles. No porque yo tenga en mi balance, eso se va a poder descontar del impuesto a la hora de vender. Me va a preguntar el fisco si yo tengo documentos de ese activo, y por otro lado me va a preguntar también si yo ya no lo desconté en regímenes simplificados de años anteriores. Entonces yo tal vez al vender un animal tenga que pagar sobre el 100% del animal porque realmente nunca tributó ningún impuesto, ¿verdad? Eso va a ser, o sea, la clave yo creo que pasa por el tema de los costos no deducibles. Y con los nuevos formularios ustedes van a ver que los costos no deducibles van a tener en su momento casillas nuevas en el formulario, va a haber mucho trabajo sobre el tema de costos no deducibles. El tema de las retenciones, el tema de los cruces con Cenaxa, yo creo que eso se va a repetir con Cenave y se va a repetir también con el tema de Infona, porque son todas instituciones que tienen claramente los documentos de cada movimiento que tenga el contribuyente. Incluso las municipalidades van a estar muy interesadas porque llevan parte de la recaudación. Totalmente. Y otra cosa interesante es que acuérdense que ahora el tema de la venta de inmuebles o el tema de cualquier actividad que esté fruto de los bienes agropecuarios va a estar grabada por el IMAGRO y no por el INASIS. El tema de los contratos agropecuarios, en lo que es la parte de parcería, la parte, lo que es pastaje, la parte de dejar entrar animales para engordar, eso va a ser todo parte del nuevo IRAGRO con el IVA a la tasa del 5%. Pero hay que entender lo siguiente, en el tema de parcería, ahí todavía no hay IVA porque realmente lo que hacemos, yo me junto contigo para poder hacer un negocio. Pero cuando nos repartamos los frutos, ahí vamos a tener que facturarnos con IVA. ¿Cuántos artículos tiene esta reglamentación que hay que aprender muy bien? A la vuelta del corte seguimos con más educación tributaria, paso a paso. Las familias que nos sentamos juntas a comer, tenemos algo que decirte. En esta fiesta no entra internet, lo estamos pasando muy bien. Hoy nos reunimos todos en casa, todo lo bueno vuelve otra vez, porque cambiar el mundo comienza. En Coca-Cola creemos que la felicidad también se cocina en casa. Por eso esta campaña de publicidad está hecha con familias como la tuya. Coca-Cola, las comidas mejor juntos. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlay, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto, menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. Y continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso. Mucho que aprender en este 2014. Estamos hablando solamente del IRAGRO, del nuevo impuesto a las actividades agropecuarias, en donde ya no importa la extensión de la tierra, sino solamente importan la facturación. ¿Quiénes son los únicos sujetos exentos, los que no van a pagar IRAGRO y no requieren tener documentación? Si le recordás a la audiencia, Rafael. Aquellos que facturen, o sea, que realicen actividades agropecuarias y que facturen menos de 36 salarios mínimos al año. Solamente ellos no van a ser contribuyentes del IRAGRO. Una cosa interesante que se colocó como cosa novedosa también es que en el IRAGRO a los pequeños productores que sean pequeños pero que realmente pasen los 36 salarios mínimos de ciertos productos agropecuarios,
se le va a poder hacer una retención única y definitiva Eso es contra el importante, hidagro, ¿verdad? sí. Para Ahí- no trastornar a esa gente, sobre todo los productores de hortalizas y Sí. productores de pequeños productores que facturan una cantidad importante, pero que realmente la idea la idea del fisco era no trastocar y complicarlos administrativamente. Perfecto. Miremos esta lámina. Hablamos justamente, las personas físicas que facturan menos de 36 salarios mínimos, aproximadamente 60 millones, van a poder vender con autofactura. Luego están los pequeños contribuyentes rurales, que son unipersonales, que van a poder facturar hasta 500 millones de guaraníes, que es como la renta del pequeño contribuyente, ingresos menos egresos. Este sector pequeño contribuyente rural es el que normalmente tributaba por renta presunta de la superficie agrológicamente útil, COPNAS. Me decían justamente unos productores, nosotros perdimos dinero la cosecha 2012 y este 2013 y 2014 vamos a empezar a poder producir, pero lo mismo tuvimos que pagar impuestos porque de acuerdo a la renta presunta se paga, se gana o se pierde. ¿Y qué pasa si no nos alcanza la plata en el 2014 con este nuevo régimen? Porque en realidad ganamos, pero esa plata que ganamos es para pagar nuestra deuda al banco. ¿Le podría responder, Rafa? Bueno, Tendrán que sacar otro crédito del banco. más allá de eso hay que entender una cuestión importante. El que llevaba por régimen presunto Sí. puede haber perdido el año pasado, pero se está olvidando de cuando ganó mucha plata, pagó también el mismo impuesto que lo que pagó el año Claro, pasado. exactamente, Entonces, sí. el A productor veces te tiene que hacer un beneficia análisis, y a veces te tiene que hacer un perjudica. análisis de 5 años y sumar todos esos 5 años para decir, mire, mi promedio, y le puedo asegurar que ese productor no está en el 10% y está lejos del 10%. Sí. Y uno de los problemas por los cuales yo creo que la Z apuntó mucho a suprimir el tema del régimen presunto es porque ese productor, si facturaba una suma sideral y estaba dentro de esas 20 hectáreas, también pagaba un impuesto muy pequeño. Pero sin embargo, para los productores, para los contribuyentes IRASIS, significaban gastos deducibles con un pago fijo de impuesto a la renta por el que lo generaba. Y acuérdense que no haber IVA, tampoco había IVA para poder hacerlo. O sea, había un agujero ahí que estaban tratando de cubrir, digamos, ¿no? Ahora, desde el 2012, donde tuvimos también el cambio por decreto, a este 2014, donde tenemos una nueva ley, hubo bastantes cambios. ¿Por qué? Porque en las famosas clínicas del Iragro que hacíamos, del Imagro que hacíamos en el 2011, prepararse ahora, hablábamos justamente, actualicen los valores, porque la revaluación, porque yo no puedo tener un campo, que es lo que me decía hoy una persona, me decía en la oficina, alguien que vino a consultar, el banco no me puede prestar dinero porque mi propiedad dice en los papeles que vale 100.000 dólares, pero en realidad vale 5 millones de dólares, pero por supuesto no te va a poder prestar si tus valores no están actualizados. Eso es lo que pasa mucho en el campo. La revaluación no es una ganancia hasta que se la vende, pero hasta el 2013 estaba así reglamentada. ¿Qué novedades nos trae para el 2014? Podré revaluar mi inmueble, mis activos, mi cerca, mis alambradas, mis silos y poner a valores reales sin pagar Iragro, a los efectos también de poder recurrir al mercado financiero, Rafael. Totalmente. Lo que está buscando el fisco, y como decía yo, el parámetro ahora es que los balances reflejen la realidad. Y ese reflejo se da con las valuaciones. Fíjense que en el tema ganadero ya todos valuamos los animales a precio de venta, como dice la norma, y en el tema de los inmuebles realmente estaban muy atrasados esos valores. Tenemos el caso Mafre también, que hubo un caso en el tribunal. Entonces, en este momento lo que hay es una aclaración, un artículo de la reglamentación, si ustedes se fijan, dice que los revalúos de revaluaciones técnicas no estarán grabados por el Iragro, pero tampoco serán deducibles esos valores revaluados a la hora de su venta. Claro. Lo que no permite el fisco, Por supuesto. para que la gente tenga claro, es que aparezcan nuevos bienes. Claro. Hay una diferencia entre revaluar algo que ya tengo y valuar algo que no tengo.
Lo que no tengo está grabado. Si yo aparezco con una cosechadora, está grabado. Ese es un incremento patrimonial no justificado. Otra cuestión importante es el tema de las depreciaciones de los años de vida útil. Lo que me cuesta a mí invertir, por ejemplo, en una pastura en donde voy a tener que pagar ahora mucho porque encima todo va a tener IVA a la tasa del 5%. ¿Qué tratamiento tiene? ¿Cambiaron ese cuadro que teníamos de depreciaciones? ¿Qué pasa con la parte de las pasturas? Las pasturas realmente son inversiones y lo que se hizo fue ya en el decreto 8.079 en el 2012 ya se dio unos años de vida a esa pastura para poder depreciar. Lo que cambió fueron, si ustedes se fijan, se había asimilado, básicamente se había hecho números parecidos a la iridasis y ahora lo que se hizo fue se independizó eso y hay nuevos números, nuevas fechas, nuevos años de vigencia para cada bien. Por ejemplo, una cosa que estaba desfasada era que los aviones tenían 5 años. Sí. Cuando todos volamos en aviones que tienen ya del año 80 al año 70, entonces ahora subieron a 10 años. Y así las computadoras no valen más de 2 años y bajaron a 2 años, entonces también ahora los valores. O sea, lo que se hizo fue un poco ajustar el tema de las depreciaciones y me dijeron que están trabajando fuertemente en Hacienda en hacer un nuevo cuadro de revalúo y depreciación para que el productor pueda tener distintos valores a lo que tiene el fisco y una columna de deducible o no deducible. Yo puedo decidir contablemente tener distintos periodos de vida útil y el fisco lo que quiere es que yo le ponga una columna nada más si ese valor que yo diferí de lo que dice el fisco es o no deducible. O sea, va a cambiar ese formulario. Ahora, el productor que al mismo tiempo, ya hablamos de un gran contribuyente que factura más de 1.000 millones de guaraníes, el productor que al mismo tiempo vende en el mercado nacional y exporta, tiene el tema de que le van a devolver menos IVA por la parte exportada. ¿Y cómo va a ser para prorratear eso? ¿Qué va a llevar a costo y qué va a llevar a crédito fiscal para poder pedir la devolución en su carácter de exportador? El productor básicamente ya hoy en día cuando compraba cosas con IVA ya ponía en una casilla, en un rubro para exportación. Entonces, lo que le van a agregar ahora le van a preguntar si va al rubro de exportación de productos en estado natural o va al rubro de exportación en producto procesado. Si va al producto natural, ya directamente el propio formulario se va a encargar de comer parte de ese IVA y mandarlo no va a utilizarlo como crédito a final de año. ¿Qué hace el productor? Que a final de año encontró de que varió su porcentaje porque empezó a hacer más ventas locales o hizo algún tipo de producción, va a tener que rectificar los IVA ya presentados para poder volver a tener crédito. Bueno, ¿nos puede recordar a la teleaudiencia? Nos queda solamente 2 minutos. ¿Nos puede recordar estos cursos que se organizaron a finales de año y que se van a organizar, que son cursos de adecuación cortos? ¿Por qué es importante que los profesionales contables, antes del cierre del ejercicio 2013, puedan tener conocimiento de estas consecuencias para el nuevo IRAGRO del 2014? Es muy importante que el profesional contable sepa sobre el tema de evaluación. Lo que cambia en este esquema contable es que anteriormente estábamos muy preocupados los contadores por la documentación. Entonces, todo lo que tenía documentación tenía que estar reflejado en los balances y ahora se agrega un componente que es la evaluación. Y cómo evalúo es una duda que tienen los profesionales que tienen que entenderla de acuerdo a normas. Y otra cosa importante es qué de mi balance es deducible, que tengo que hacer los trabajos para poder saber haciendo hoja de trabajo. Fíjense que el fisco ahora pide en el decreto que cada año que yo deduzco costos por ventas, haga una hoja de trabajo donde demuestre cómo calculé ese costo. O sea, así que le invitamos a todos los profesionales a inscribirse a nuestros cursos de contabilidad agropecuaria y el nuevo IVA agropecuario. Primero lo tenemos como diplomado 6 meses, como para aprender las cuestiones más importantes y fundamentales, con posibilidad de acceder al título de especialista. También estamos trayendo especialistas argentinos que tienen mucha experiencia de contabilidad agropecuaria, IVA agropecuario, así que www.ruoti.com.py. Y recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor.
Yo en mis vacaciones me voy a leer de nuevo todo este libro, me voy a leer de nuevo todo este libro. A todos nuestros alumnos le dije, ustedes en las vacaciones me van a volver a leer cada material para consolidar los conocimientos. Y tenemos a través de nuestro sistema de WhatsApp la tortura permanente que le decimos, bueno, un seguimiento. ¿Para qué? Para que todos podamos ayudarnos en capacitarnos y formarnos, porque esto no solamente es una obligación para los profesionales que trabajamos en el tema, sino también para los contribuyentes, quienes son los que efectivamente pagan el costo de los impuestos. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos a tener que invitarte muchas veces más. 100 artículos, no lo dijo, estábamos hablando, sí. 100 artículos son para empezar estos nuevos cambios que van a seguir continuando con las resoluciones más el IVA agropecuario. Muchísimas gracias a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este su programa llegue hasta sus hogares. Coca-Cola Company, Desarrollos Madereros, ABC Color, SAN, Power Ford, Villa Jardín, Importadora Avenida, Fotrien y Vicio. Y no se olvide, www.ruoti.com.py. Muchas gracias también a la gente de Osvaldo Bucci, que me peina, que me maquilla. Miren, con el calor que hace, impecable peinado, impecable maquillaje. Así que esto ha sido todo por hoy. Puede volver a ver el programa en nuestro canal YouTube. Muchísimas gracias, Rafael, y muchas gracias a toda la audiencia. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, Destapando Felicidad, presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.